Sí, ¿cómo están todos ustedes? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día comenzamos el curso de traumatología. Voy a comenzar a compartir pantalla para las 8 en punto, comenzar la clase, una clase bastante interesante. Vamos a ver si puedo compartir aquí la pantalla. Por favor, necesito saber si es que la pantalla se está viendo. Buenas noches, doctor. Sí se ve. Ya, gracias. Mira, el curso es interesante. Realmente a mí me gusta tener un chat con ustedes, que es extraoficial, donde yo le puedo compartir tal vez unos casos que estoy viendo durante el día a día y que las clases, ¿no? Para que tengan una herramienta más de estudiar o tal vez unos casos clínicos puedo enviarles. Posiblemente entre ustedes hay alguien que tiene mayor interés en la especialidad. Entonces podemos intercambiar conocimiento, algunas dudas, también que ustedes tuvieran que preguntas, lo puedo consultar mediante el chat. Yo creo que si hay un delegado o alguien, podría formarlo, y voy enviando material, como te digo, es material de consulta, será oficial. Me voy a compartir algunos conocimientos, algunas clases, algunas dudas que hubieran ahí. Sí, doctor. Voy a crear el grupo y le mando el link del grupo. Sí, Para que hay también. que sea un nombre para acordarme fácil. Estoy bien. Lo estoy buscando, no, no se encuentro. Entonces, yo creo que horas son, yo creo que podemos estar comenzando, falta un minuto, esperamos un minuto para los demás integrantes del grupo vengan, ¿no? Sí. Bueno, estaríamos comenzando. Hay ciertas dudas ahí cuando uno empieza la especialidad, ortopedia y traumatología. Todo el mundo relaciona a ortopedia a deformidades de los pies, pero no es así. Ortopedia, pedia es niños, orto son ejes. Entonces, la parte de la especialidad, ¿no? Que se ocupaba inicialmente a tratar a los niños, pero eso ha variado con el tiempo. La traumatología son lesiones producidas por, como su nombre dice, por traumatismos, como el caso acá, se ve una fractura, una fractura de fémur. Y a este nivel es una lesión no producida por trauma, un desgaste del cartílago, que es lo que se ve frecuentemente en las artrosis. Entonces, eso vamos a tratar en las clases de ustedes, en estas dos patologías, inicialmente las patologías de fracturas y las patologías no traumáticas, que se refiere a una enfermedad metabólicas, artrosis, y toda una serie de enfermedades que el curso se pone sumamente interesante. La clase de ahora es el preoperatorio. ¿Qué entendemos por eso? Muchos entienden esto, una receta, es decir, exámenes preoperatorios, es decir, le vamos a indicar todas las indicaciones para la cirugía. En otros casos, uno pasa la visita con una tablet y hay un botón que se llama perfil quirúrgico, donde aprieta un botón y le sale la serie de análisis para cirugía. No, pero de esta clase no se trata de eso. Es el
tiempo previo a la cirugía. Esto significa antes de la operación, desde la primera consulta hasta las indicaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas y los cuidados que tiene que tener. Entonces, es el paciente en forma integral, el trauma, cómo actúa sobre el paciente y en qué condiciones encontramos en el paciente en ese momento, y de acuerdo a eso evaluamos riesgos y posibilidades para hacer un tratamiento lo más adecuado. Entonces, veo como es un iceberg. El paciente, por lo que viene, se cayó y tiene una fractura, en el caso de una fractura de fémur, que vimos el ejemplo, y el paciente dice, ¿qué enfermedades tengo? Tengo diabetes, presión alta, y indagamos qué condiciones tiene en este momento. Puede tener arritmia, puede tener más cardíacos, EPOC crónico, o alergias, todos estos fenómenos integrales del paciente que nos va a determinar cómo vamos a actuar nosotros. Vemos el paciente, el traumatismo, mezclamos los dos juntos, con eso tenemos un resultado de hacer una planificación que es lo mejor para el paciente. Vemos en este caso una paciente de 85 años, que ahora pues en enero, en plena tercera ola del COVID, se cae del nivel, caminando se cae. Trauma de baja energía, paciente es independiente, tiene antecedentes de EPOC, indican una placa de rayos de pulmones y la placa de fémur que vemos acá. Voy a dibujarlo rápido. Acá hay un pedazo de hueso, acá hay otro pedazo de hueso, es una intertrocantérica inestable, requiere cirugía. Entonces la glicemia es 140. Cuando un paciente tiene un estrés, como ustedes saben, hay desórdenes metabólicos, puede ser un poco aumentado, habría que evaluar si es verdad eso o no. La hemoglobina está en 9, está baja, sí, puede ser por la fractura en sí, que vamos a verlo, y la presión está un poco alta, que no sabemos a qué cosa se debe, puede ser el estrés o tiene una enfermedad hipertensiva cardíaca. Entonces, para que vean más o menos en esta situación, que un paciente con una fractura de cadera tiene una mortalidad dentro del hospital, el 7% de estos pacientes se mueren. Y hemos tenido varios casos en este año de muerte súbita en fracturas de fémur. Al año, el 30 de estos pacientes ya no están. Es decir, una mortalidad muy alta. Y aparte tenemos que solamente el 40% de los fracturados de fémur recuperan su función antes del accidente. El 30% van a requerir un tipo de ayuda, muletas, bastón o andador para moverse, y el 30% queda con una incapacidad tremenda. De independientes se vuelven dependientes. Y otro dato curioso, que el 46% de los que tienen fractura de cadera ya han tenido una fractura antes. Es decir, ya nos englobamos en toda la estructura del paciente en forma más íntegra. Entonces, si yo tenemos estas estadísticas que yo estoy viendo, nuestro criterio es cómo vamos a prevenir o por lo menos saber qué riesgos tiene el paciente y tratar de evitarlos para que sea mejor. Otros problemas que tenemos en traumatología, sobre todo en fracturas grandes huesos, son las trombosis. Los riesgos de trombosis, desde que tiene una fractura de cadera hasta después de los 3 meses, sin tratamiento es el 50%, y muchos de esos van a dar embolia pulmonar, y la embolia pulmonar tiene un índice de mortalidad alto. Por supuesto, todos estos fenómenos de tromboembolismo, que ya lo vamos a conocer después en las clases posteriores, tienen varios factores como enfermedades previas, tipo de artritis, las cirugías prolongadas, el hecho solamente que esté en reposo. Vamos con el paciente. Este paciente está en el piso y se demora y comienza a desaturar. La enfermera está desaturando. Diagnostican COVID
tiene la placa de rayos X y hace un COVID grave la paciente. Pasa 2 semanas en la UCI, sale de alta, ya sale desorientada, con creatinina 2.5, urea 53, proteína C reactiva 4.3, debe tener una infección asociada, velocidad de asimilación 32 también, albúmina de 2.6. Entonces, de un estado que estaba el paciente cuando ingresó, su estado se modificó totalmente, y vamos a ver después en el transcurso de la clase más o menos qué riesgos tenía inicialmente en el momento que llegó y qué riesgos tiene ahora después de que tuvo el COVID. Entonces, ¿de qué se trata esta clase? De hacer una evaluación integral del paciente y ver los riesgos como una balanza que es a favor de la cirugía y que está en contra, y sobre eso tomar una decisión. Este dato es importante. Cuando aparezca un check acá, es porque es importante, y si es importante, es pregunta del examen. Ponte una fractura de radio cúbito, va a tener un sangrado de 250 a 500 ml. Ya el neúmero aumenta un poco más. De fémur, mira, ya tiene de fémur, está hablando ya de fémur en general, todo el hueso puede ser epífisis superior, como el cuello de fémur, que hemos visto, o intertrocantérica, de 1000 a 2000, y fractura de pelvis es un sangrado que masivo. Entonces ya cambió un poco el estado hemodinámico del paciente que tenemos que valorar. ¿Qué cosa hablamos de los traumatólogos politraumatizados? Existe el primer golpe. El primer golpe en el momento de la fractura. Ustedes saben más que existe una respuesta, una cadena antiinflamatoria con liberación de DNA, RNA, y comienza a haber hasta un síndrome de respuesta sistémica inflamatoria. Todo esto mediado por citoquinas antiinflamatorios, una serie de factores. Y cuando se produce el segundo golpe lo producimos nosotros los traumatólogos al momento de la cirugía. Entonces tenemos que ver que nuestra cirugía es una agresión más a todo el sistema, a un organismo. Por eso tenemos que evaluar bien los momentos de la cirugía, qué vamos a hacer, planificar lo mejor posible para no hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, el médico debe saber lo que hace, cómo lo hace, siempre lo mejor para el paciente y siempre ponerse en lugar de él. Muchas decisiones son compartidas ahora. Antiguamente el médico, el traumatólogo decía, te operas. Ahora generalmente se opta por decir, se habla con familiar, se habla con el paciente, usted se va a operar y su riesgo de que se complique es del 30%. Para que él sepa a qué se está sometiendo. Los riesgos usuales para una cirugía, los riesgos permitibles, por decirlo, es el 5%. Más del 5% no son permisibles y 30% es altísimo. Es decir, de 100, 30 va a ir mal. Lo que vemos es esto, que muchos médicos ya y residentes no examinan al paciente, ven la placa de rayos X y oigan el examen, y ahí comienza la cadena de los errores. La relación médico-paciente es el primer paso que nos va a llevar a un tratamiento óptimo. Y eso comienza con el examen clínico, las imágenes, hay que saber qué pedir, qué no pedir, los exámenes auxiliares, y del diagnóstico llegar al tratamiento eficiente. Entonces, ustedes no han estado durante la pandemia, durante estos 2 años, se ha perdido, y nosotros también, los traumatólogos, hemos perdido mucho la relación médico-paciente, y es el inicio de tener un buen diagnóstico. Se inicia con el saludo formal, que es la relación interpaciente, es importante. Presentarte, soy el doctor Ugarte, especialista en traumatología y miembro superior, y yo vengo para ayudarlo. Siempre escuchar. El paciente es un paciente con sufrimiento, y su sufrimiento es egoísta por el dolor. El paciente se va a estar
todos sus problemas están en su enfermedad. Entonces hay que pensar en ellos. Sus pacientes vienen muy ansiosos, hay que explicarles, volverles a explicar, y yo le explico, le vuelvo a explicar y le doy por escrito. Siempre preguntar, verificar si entendió o no entendió. Muchas veces están nerviosos o realmente en la consulta del día a día nos dicen, usted tiene 15 minutos para atender, darle solución a este problema, y 15 minutos quedan cortos y uno acaba hablando muy rápido y obvia muchos pasos y no se sabe si el paciente te entendió o no. Pero también es importante respetar los tiempos del paciente y de la institución. No es porque hacer una buena consulta pasamos a hacer una consulta de 2 horas, porque hay pacientes actualmente, en el momento actual, que son sumamente pragmáticos, sumamente prácticos. Vienen a mí en mi consulta, que muchos pacientes que son empresarios quieren que yo le dé una consulta muy breve y solucione el problema en el tiempo más breve porque están ocupados. En cambio, hay pacientes de mayor edad que lo que quieren es conversar más. Entonces, todos esos factores hay que identificarlos y ver qué necesidad tiene el paciente y dárselas. Siempre decirle qué posibilidad tiene. Tiene la posibilidad A, B, C del tratamiento. Yo pienso que lo mejor para usted es la posibilidad A. Pero si el paciente dice que la posibilidad B, a buena hora. Hay que respetar que las decisiones, si el paciente diga, doctor, yo quiero consultar una segunda opinión, tú dices, por supuesto que sí, te aconsejo que vayas a determinado médico, que es muy bueno en la materia, o al siguiente, consulte 2, 3, porque la ley médica indica eso, que el médico puede buscar, el paciente puede buscar a su médico y pedir las opiniones que él quiera conveniente. Y por favor, tengan su teléfono apagado. Eso es lo que voy a hacer ahora, porque la verdad que me he olvidado de apagarlo ahora. Porque es falta de consideración, falta de concentración, es estar conversando y te llaman, y como uno ve muchos pacientes, hay momentos que te llaman 5, 6, 7 pacientes uno tras otro, y paras todo el día de la consulta, de los 15 minutos, conversaste con otros pacientes 10 minutos, por supuesto que el paciente se va a sentir desatendido. Vamos a conversar cómo estamos. Mira, un paciente que yo lo conocí en la playa, muy empático conmigo, y tuvo una caída en la práctica de surf, y tiene esta caída, y mira, tiene un hombro caído. En este caso le corté el hueso. Me dijo, doctor, mi hueso es súper bozo, ¿me lo va a cortar? Sí, le digo, no hay cómo sacarlo. Y tiene la característica del hombro en charretera, que ustedes ya la van a ver en las clases de traumatología, característica de una luxación anterior de hombro. Entonces, ¿cómo vamos a dar el diagnóstico? Entonces, nosotros tenemos que hacer así algunas cosas como Doctor House, pero sin la mala crianza y tener una buena relación médico-paciente. Ser un médico muy pedante, con mucho conocimiento y sin tener una buena empatía, probablemente no llegas al objetivo, que es que el paciente siga el tratamiento, el mejor tratamiento que estás pensando tú. ¿Cómo empieza todo esto? Empieza del examen clínico. Hemos repetido día tras día durante toda la carrera. El comienzo de la evaluación comienza con el examen clínico. La historia clínica, el examen clínico general. Y acá salió el check, pregunta de examen. No voy a repetir esto, ¿no? Los síntomas de traumatología, de repente ustedes han tenido a alguien deportista. ¿Y qué pasa cuando uno se cae? Tiene dolor. Impotencia funcional, te patearon la pierna, no puedes caminar, impotencia funcional. Movilidad anormal. Si tienes una fractura, como he visto en jugadores de fútbol, se ve que el hueso de la pierna se mueve de un lado a otro, una inestabilidad por lesión ligamentar, eso se llama movilidad anormal. Puede ser que crepite, cuando una ya es más raro, pero dice, doctor, yo sentí crack, crack, crack. Entonces ya tienes que sospechar que acá hay una lesión mucho más grave y está acompañado de un edema o un hematoma.
Y tenemos que determinar el tipo de accidente. Esto es accidente de baja energía, como vimos el caso, caída a nivel. Nosotros tenemos una jerga, ¿no? Le voy a mandar un glosario que determine lo que usamos. Caída a nivel, está caminando en el nivel parado y se cae. Es una caída a nivel. Una lesión de baja energía, comparado de alta energía, está en una moto y se estrella contra un carro, o se cae de altura y viene a ser una caída de alta energía, que eso probablemente lo vamos a hacer en la clase de mañana, el mecanismo de producir de los tramos. Entonces, hay que tener esa diferencia. Por las caídas o los tramos de alta energía, van a haber más lesiones de partes blandas, mayor incidencia de complicación y un pronóstico peor. Entonces, ya te arranques, si tienes un paciente que le cae una pared encima, un aplastamiento, una lesión de alta energía, su pronóstico puede ser malo hasta grave. Los signos, es muy fácil hacer la historia de traumatología. Signos y síntomas son iguales. Dolor, el traumatólogo lo que hace es palpa, y lo que va a sentir el dolor de fractura de hueso, se llama, por eso un dolor exquisito, porque duele, duele. Impotencia funcional, constata la impotencia funcional, y si hay movilidad anormal, la constata, sobre todo en pruebas de estrés en los ligamentos. Por supuesto, en los ligamentos. Mira este pie. Es una doctora. Este vino en esta semana. Pasó la pista del hospital, había una ciclovía, no se dio cuenta y una bicicleta la atropelló. Y tiene ese edema, mira cómo está el pie, ¿no? Está edematizado, morado, no puede caminar. Fue tratado inicialmente como un esguince, y el día de hoy se hace una tomografía y vemos una fractura del astrágalo. Aunque es una fractura no tan pequeña, cuando el pie haga flexión plantar, esta zona se va a articular con la tibia, y si no queda bien, va a tener un problema de artrosis precoz que ya vamos a ver. Siempre, dentro del examen general, que nosotros examinamos como traumatólogos, te duelen, no te duele, buscas edema, crepitación, etc., siempre no se olviden de examinar la sensibilidad, el pulso de las extremidades, porque puede dar síndrome comportamental, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, y si no está apuntado inicialmente en la historia, se van a ver ustedes envueltos en un problema médico legal, que es lo más desagradable. Vamos a ver qué imágenes, qué exámenes auxiliares. Todo el mundo hace resonancia. ¿Quién sabe qué es este examen? Probablemente nadie lo sepa, y poca gente luego lo hace. Entonces, como yo no sé hacer nada, digo, ya, me han hablado de resonancia, yo pido una resonancia del cuerpo entero. Sería esto. Esto no se pide, la verdad. Es un examen muy pocas, raramente pedimos una resonancia del cuerpo entero. Realmente pedimos localizada. Y lo que sí pedimos es la placa rayos X. Siempre tener la placa rayos X en 2 incidencias, nunca en una. La tomografía es muy útil, sobre todo para fracturas articulares. Fracturas articulares, yo digo, es igual a tomografía. La resonancia sirve para ver las partes blandas, es tan semejante como la ecografía. Tanto así que cuando un ecógrafo es bueno, porque la ecografía es dependiente de la persona que lo hace. Entonces, cuando un ecógrafo es muy bueno, a mí me gusta hasta más la ecografía, porque puede mover, hace una ecografía del codo, puede mover el codo, ver cómo está la musculatura, el ligamento, puede compararlo con el otro lado, y el ecografista no es un tecnólogo, no es que está viendo una imagen, sino lo está viendo en forma funcional y te da más alcance sobre el tipo de lesión. La gammagrafía sirve para ver un scan ósea, para ver problemas metabólicos o de tumores, que ya lo vamos a ver en el clase de tumores. La electromiografía es un examen previsto para ver nervios periféricos. Entonces, el traumatólogo tiene que saber anatomía. Y si un traumatólogo que no sabe anatomía no puede ni examinar, y menos hacer alguna cirugía.
Entonces, ¿cómo comienza la anamnesis? La anamnesis se hace en forma libre, ¿no? Pero después que hace en forma libre, lo vamos asociando en esto. ¿Qué tipo de trauma ha tenido, de baja energía o alta? Tenemos que preguntar, si no nos dice. Si es una fractura única o múltiple, si la fractura es articular, eso es de sumamente importancia para nosotros, lesión de partes blandas asociadas, qué patologías o qué enfermedades tiene el paciente, dónde se localiza la fractura, en qué hueso, en qué parte del hueso, y cómo se comporta la fractura, porque hay inserciones musculares, una fractura aparentemente lineal, que uno puede decir que está en su sitio, está una fisura, la musculatura lo va a hacer que se desplace. Esto es una cosa muy importante, un principio importante. Fracturas articulares requieren una reducción anatómica y estabilidad absoluta. Es decir, el paciente tiene que quedar como nació. Eso es lo que se refiere a la reducción anatómica. Todos esos términos tenemos que aprenderlos, por eso el glosario de términos es importante que se lo envíe. ¿Qué se requiere para que un hueso consolide? Vamos a otro término. Consolidación significa curación de la fractura. Entonces, ¿qué requiere para que el hueso cure? Que esté reducida, que esté en su hueso, que está en su sitio, los huesos, que esté estable, que no se mueva de un lado a otro, y que el hueso tenga circulación, porque el hueso no es un pedazo de madera, es una estructura viva. Vamos a ver un poco de clasificación, porque es importante clasificar, porque la clasificación nos lleva a entender la fractura, y entender la fractura nos va a llevar a planificar para el tratamiento y las metas. Así es el camino. Nosotros, ¿qué podemos clasificar en este momento? ¿En qué hueso es? ¿Es hueso fémur, tibia, peroné? ¿Dónde está localizado? Está en la epífisis superior, en la diáfisis, en la epífisis inferior. ¿Qué trazo de fractura? Tú lo ves, es un trazo transverso, es oblicuo, es espiral o conminuta. Conminuta es otro término que ustedes tenemos que aprender, es por pedacitos, por decirlo, y lo más importante, si tiene compromiso articular. Vamos a ver un trazo transverso, oblicuo, ya esto es una espiral, en cuña o en ala de mariposa, y las fracturas a pedacitos, por decirlo, se llaman fracturas conminutas. Existen varias clasificaciones. A los traumatólogos nos gusta mucho la clasificación, pero no hay muchos problemas, porque yo al final, en la próxima clase le voy a dar un apps donde están el resumen de las clasificaciones, solamente ustedes aplican en el apps el hueso, dónde está, y le dice la clasificación, y hay otros apps que le voy a decir, hasta te dice cómo debe tratarse. Entonces, ahí se simplifica el curso, todo este curso, al buen uso del apps. Entonces, la clasificación AO, cada hueso tiene un número, ponte, es muy fácil, el número tiene el número 1, el radio número 2, el número 3, un número tiene, el lado proximal del hueso, también un número 1, la diáfisis el número 2, la epífisis distal número 3, y se le agrega unos números de gravedad. A, menos grave, trazo simple, B, trazo en cuña, y C, trazo complejo, que son las fracturas conminutas que hemos hablado, o las segmentarias. Entonces vamos a ver una idea. Hueso 1, que es húmero, el tipo, ¿dónde está? En la diáfisis 2. ¿Qué fractura? Compleja. Y definitivamente hay unos subtipos que yo creo, usando el apps, es sumamente fácil de conocer, no podemos por qué confundir. Otro tipo de clasificación es fracturas cerradas y abiertas. Es una fractura cerrada, supracondilla, vemos la equimosis, la deformidad, el edema, característico en las fracturas, y acá tenemos una fractura expuesta.
Entonces cambió pues totalmente una lesión con otra, no se puede comparar una a la otra. La cantidad de energía que ha absorbido y la lesión de las partes blandas nos da un pronóstico muy malo en las fracturas expuestas. Vamos a ver cómo se puede tratar ese tipo de lesiones. Varios términos: conservador. El tratamiento conservador es el tratamiento sin cirugía, y decir, mediante vendajes, férulas, yesos, reducciones ortopédicas, y ya vamos a ver, fijación externa. De repente ustedes han visto unos fierros que van por atrás, por afuera del organismo, y fijación interna mediante placas, tornillos, clavos, toda esta serie de indumentarias que lo manejamos los dermatólogos. Tipos de tratamiento quirúrgico: puedes poner con clavos, con placas y fijación externa, que es lo que ya hemos conversado. Ya cuando hablamos de cada tipo de fractura, vamos a ver cuál es mejor en cada uno, o es factible usar todas las técnicas o una mejor que otra. Es un principio importante. Todas las fracturas pueden operarse, pero no deben operarse. Eso es lo que vemos mucho. Los médicos jóvenes a veces no tienen muy clara las indicaciones quirúrgicas y ven una fractura y dicen, ante la duda, mejor cirugía, y mejor me va bien porque voy a ganar más si hago una cirugía por el procedimiento. Vamos a definir la clase de ahora. Es prequirúrgico, es la determinación integral del estado de salud de un paciente que va a ser sometido a una cirugía con el fin de identificar enfermedades, el pronóstico y sobre todo riesgos. A eso va que la clase. Entonces, ¿qué indicamos nosotros como antes de la cirugía? Un hemograma, definitivamente, grupo y factor sanguíneo, puede haber un sangrado que va a requerir refusión de sangre, glucosa, urocreatinina, es importante, tiempo de coagulación y sangría, examen de orina, siempre pedimos, porque si hay infecciones asociadas, va a haber infecciones en nuestra herida o vamos a complicarnos. Tenemos que pedir, si es que requiere sangre también, placa radiográfica de tórax. No es muy usual, pero actualmente estamos viendo BDRL. ELISA, esa luz no se pide, en otros hospitales sí están solicitando. COVID, ahora en todos los pacientes se da prueba aquí de COVID con una duración de 7 días. Y electrocardiograma. Entonces, con todo esto, tiene que pasar a varios exámenes: examen cardiológico, que no hay riesgo quirúrgico cardiológico. Entonces, la palabra es riesgo de quirúrgico. Evalúa riesgos de enfermedades cardíacas ante una anestesia o un procedimiento. Riesgo neumológico, de nuevo, no es un número, sino es los riesgos que tiene el paciente de presentar un problema pulmonar. Evaluación de anestesia, que evalúa qué riesgos tiene de presentar complicaciones intraoperatorias o post de la cirugía. Y no sería riesgo, pues siempre pedimos una evaluación de terapia física que acompaña a todo este procedimiento de curación. Vamos a ver qué es este método de evaluación, que es el método ASA, que es el método de la Asociación Americana de Anestesiología, y ya acá te hay una tabla que te dice mortalidad, no complicaciones, sino mortalidad. Quiere decir, si un paciente tiene una enfermedad sistémica que está controlada, su mortalidad es 0.47. Si tiene un paciente con una enfermedad sistémica con que limita su actividad, su mortalidad es 4.7. Si ya tiene una enfermedad severa, ya aumenta al 23%. Entonces ya comienza a haber mayor complejidad en la decisión. Hemos hablado de riesgos que uno admite es el 5% o menos del 5%. El memodo también nos da unas indicaciones, sobre todo con el índice de ARISCAT, que nos dice riesgo bajo, 1.6 de complicaciones,
riesgo intermedio de 13% y riesgo alto de 42% de complicaciones. El 42% está muy cerca del 50%. Entonces, yo lo tradujo que puede ser que sí, como puede ser que no. Es decir, el 50%. Entonces, operar en esas condiciones hay que pensarlo bastante antes de someterlo a una cirugía mayor. Vamos a ver a otras cosas, como el riesgo de infarto o muerte durante la cirugía por un evento. En ortopedia es menor del 5%, pero existe. Quiere decir, nuestros pacientes pueden tener una muerte súbita, una muerte dentro del acto quirúrgico, menos del 5%, que muchas veces, ya como los traumatólogos estamos trabajando tanto, nos olvidamos que este riesgo existe y eso hay que decirlo al paciente. Otra cosa que tenemos que saber es qué medicinas tenemos que suspender antes de la cirugía o puede tomar todos. Anticoagulantes selectivos de 3 a 4 o 5 días, aspirina 7 días, AINES, la verdad, se puede tomar hasta el último día, pero preferente 3 días antes hay que suspenderlo. Los diuréticos un día antes. Los hipoglicemiantes orales o la insulina, preferentemente un día antes, si la cirugía es en primer turno. Antihipertensivos, la verdad, le estamos dando a todos los pacientes, no lo estamos suspendiendo. Los pacientes que tienen artritis o enfermedad inmunológica y terapeutas biológicos, 2 semanas antes, porque ellos sí van a tener un riesgo muy elevado de infección. Existe otro riesgo que nosotros vimos en el hospital, es los riesgos de nutrición. Paciente que tiene albúminas menor de 2.5 se asoció a un alto grado de mortalidad. Estamos hablando de mortalidad. Y vamos a ver los riesgos en general. Es decir, la cirugía traumatología por sí, en general, por ser sometido a una cirugía de traumatología, su riesgo de complicaciones es el 5%, su riesgo de tener una infección es el 5%, si tiene presión alta, no hemos encontrado que aumente el riesgo de algo, infarto cardíaco antes de los 6 meses, la posibilidad que tenga una complicación de toda índole es el 3%, es decir, si normalmente el 5% tiene el doble de posibilidades que tenga una complicación. Las complicaciones por el medio de ASA, tenemos un paciente, un ASA 3 de 1.8 y un ASA 4 ya aumentó al 23%, que es altísimo. Pacientes mayores de 70 años, su complicación es del 6%, parecido a un paciente menor, pero mayor de 90 años, su riesgo de complicaciones llegó al 50%. Ya estos pacientes a riesgos elevados, ya hay que pensar si requieren cirugía o no, porque si se va a complicar muy alto, había que verlo, los pros y los contras. Las diabetes quiere decir, dice, el paciente, un paciente con diabetes pasa por el riesgo endocrinológico, dice, usted tiene 180, menos 100 por 180 de glicemia, puede ser sometido a cirugía. No hay una contraindicación. No hay una contraindicación, pero su riesgo es del 30%, ya es un riesgo alto. Entonces, igual problemas con los problemas renales. Entonces, si tiene un riesgo de creatinina más de 2%, su riesgo es del 11%. Y vamos de frente a los problemas pulmonares que a mí me preocupa bastante. El paciente que tiene un EPOC, su riesgo quirúrgico de complicaciones llega al 30%. Es sumamente alta, con una mortalidad del 4.5%. Todo eso tenemos que valorarlo. Un paciente que está saturando menos del 95%, sus complicaciones es el 30%. Si tiene una saturación menor del 90%, está contraindicado. ¿Y qué ha pasado durante la pandemia?
por falta de conocimiento, hemos operado pacientes que era una emergencia, hasta fracturas, con pacientes saturando menos del 90%, y esto que ha dado que hemos tenido una mortalidad altísima, mayor del 50%. Y ahí nos hizo repensar todo esto, las partes básicas, y cuándo debe ser operado o cuándo no. Lo que hacemos, un paciente con COVID grave, que está saturando bajo, no lo operamos inmediatamente, esperamos que mejore 3 semanas, y en 3 semanas, si comienza a saturar de 95, le sometemos a cirugía. Las diabetes, como le digo, si no está controlada, su riesgo de complicación es alto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en las preguntas vamos a decidir, vamos a preguntarle, usted tiene un paciente de 90 años que tiene antecedentes que de trombosis, tiene EPOC crónico y tiene una saturación de 95. ¿Usted le indicaría un tratamiento quirúrgico para una fractura de húmero proximal en 2 partes? Entonces, vamos a hacer para que ustedes analicen pacientes así. Una fractura de húmero de 2 partes, ¿qué va a hacer? Lo único que va a impedir que el brazo eleve. Un paciente de 90 años, 90 y tantos años, que probablemente ya tiene cierta incapacidad o disfunción en las actividades físicas, que no eleve el brazo, por antes ni lo elevaba ya antes, entonces si uno hace los valores a favor o en contra de la cirugía, definitivamente ahí pesa más no cirugía, tratamiento que conservador, asumiendo que va a dar ciertas secuelas para elevar el brazo. Entonces, más o menos, esto ahí se maneja así. Vamos a ver algo de planificación de la cirugía. Varón de 38 años, herida de arma de fuego. Herida de arma de fuego se considera trauma de alta energía por la gran lesión de partes blandas. Presenta dolor intenso, deformidad, y la placa de rayos X, tiene una bala, una fractura conminuta a este nivel, y una pequeña línea acá, una fractura a este nivel. Entonces, vamos a ver, y la radio cubital distal, vemos una ilustración de la radio cubital distal, el elemento metálico de la bala a este nivel, y tiene dolor intenso, se sospecha de un síndrome compartimental, que lo van a ver en la clase de complicaciones. Entonces, esta es la incisión que se hace, el corte, y se hace la planificación, se ve qué placa va a ser y qué sistema. No es cuestión de una ferretería, colocar la placa como uno quiere, sino cómo lo va a colocar, y usamos el sistema de neutralización. En este sentido, medimos los tornillos, y en el otro cúbito medimos que lo que más requiere es un sistema de estabilidad absoluta. Lo fijamos para que no se mueva nada, y acá en el radio para que tenga micro movimientos controlados. Y ya vamos a hablar más en las clases en futuro cómo es eso y cómo ayuda en la biomecánica y en la curación de las fracturas. Esta es la incisión que se realiza, se amplía, y vamos a ver, este es el hueso. Pues no es un hueso vivo que tiene partes blandas, periósteo. Esto no puede limpiar, dejarlo hueso sin las inserciones óseas porque lo está matando, deja sin circulación, se coloca la placa de osteosíntesis, los controles de rayos X están bastante adecuados, y vemos que no hemos retirado por retirar de arma de fuego. Quiere decir, si está a nuestro alcance, lo sacamos. Si no está a nuestro alcance y hay posibilidad de lesionar algún elemento importante, lo dejamos. Hay otro problema legal que ustedes saben. Cuando ustedes sacan un proyectil de arma de fuego, tienen que rotularlo, decir exactamente en qué sitio lo han sacado, lo entregan a la jefatura
de anestesiología o la jefatura de enfermería, y eso lo envían al fiscal. Y no es que acabó el cuento. Tal vez entre 2 o 3 meses te va a llamar el fiscal y te va a decir: usted, doctor, es esta bala que usted retiró al paciente, y te va a involucrar en el problema. Te va a decir: ¿usted cree que esta lesión de la bala ha producido las secuelas que ha tenido? ¿O es que cuando se cayó antes de ser baleado, se cayó? ¿Usted cree? Y acaba usted envuelto en un problema y con una pérdida de tiempo, y te van involucrando en el sistema. Mira el paciente. En el post de cirugía, tiene que mover la mano, y es parte de la terapia física. Siempre nosotros, ¿qué hacemos en las indicaciones de la cirugía? Yo sí lo doy por escrito. Yo creo que no voy a hablar mucho de esto, porque yo pienso que se lo voy a dar lo que yo le doy al paciente. Le digo qué cuidados tiene que hacer. Entonces, de frente le digo que no fume, no tome bebidas alcohólicas, suspenda aspirina 10 días antes, atorvastatina, antidepresivos. Entonces, todas las indicaciones se las doy por escrito, y también le digo, si está resfriado o cualquier infección o tiene alguna duda, prefiero postergar que la cirugía a que hagamos un procedimiento que el paciente tenga dudas. Entonces, todo esto acá, le remarco, le digo que el descanso del médico es dentro del domicilio, pero muchos pacientes piensan que se operan y pueden viajar o pueden hacer que deporte. A veces tienen contacto con animales, y dentro de los vendajes encontramos pulgas, lesiones e infecciones. Entonces, la evaluación preoperatoria, tenemos que ver los riesgos de sangrado, si hay síndrome compartimental, infecciones. A mí me preocupan mucho los problemas pulmonares. Yo veo muchos problemas pulmonares en los pacientes postrados, como complicación frecuente y muy complejas y graves. Las escaras, la verdad, podían evitarse, pero tienen una incidencia sumamente grande. Esta es una hoja de evaluación prequirúrgica. Esta ha sido reciente. Le ponen el nombre cirujano, una revisión sistemática, el examen que ellos hacen, hasta ponen ecocardiograma y ponen su plan de anestesia. Esto de acá es un checklist que nosotros vamos a poder no poder dejar. Es un checklist o la lista de lista de verificación de cirugía. O sea, antes de la cirugía, durante de la cirugía y al salir. Son preguntas básicas que te dicen, porque en el momento de la cirugía dicen alguien va hablando, ¿no? Una de las enfermeras o la anestesióloga dice: preséntese cada miembro de los cirujanos, nombre y función. Soy el doctor Ugarte, cirujano principal. El ayudante no lo digo yo, soy el doctor Aguilar, segundo cirujano. Viene la enfermera, soy la licenciada tal, enfermera tal. Te preguntan: ¿cuál es el lado que va a operar? Es el lado que derecho. ¿Qué es el procedimiento que la vamos a hacer? Tenoplastía múltiple y reparo capsular de la mano izquierda. Entonces va diciendo. El checklist también cuando acaba, te pregunta si se realizó toda la cirugía, qué sangrado estimado ha tenido y qué cuidados debería que tener. Entonces, cada uno una serie de procedimientos de seguridad que se dan. Posteriormente, hay esta hoja, el plan quirúrgico, que va de la dieta, la posición de la mano, de la extremidad que yo no le he puesto, y las indicaciones. Claro que las indicaciones son estas, pero es más compleja todo el manejo. Del manejo tenemos que ver cómo está el paciente, su control
que es dinámico, cuánto hay que sangrar, cuánto sangrado y reponer el sangrado, su evaluación neurológica, si está agitado, si va a requerir oxígeno. Generalmente le pedimos un hemograma, perfil electrolito, función renal y la terapia del dolor también. Muchos pacientes pueden producir un shock por el dolor. Con todo esto, después usamos el reporte que de cirugía, que sea minucioso, todo lo que hemos realizado. Nosotros nos aseguramos, podemos los códigos de la cirugía, y acá debe estar el código de la enfermedad que no lo hemos puesto, entre el código CI y yes. Las indicaciones de alta son algo parecido. Yo ya les digo cuáles son las citas que debe venir, se lo mando por escrito. Otra cosa importante, el descanso médico es dentro del domicilio, y si requiere descanso médico, que nos avisen con tiempo para el descanso médico para su trabajo. Siempre las alergias, y otra cosa, le digo que no puede manejar. Muchos pacientes piensan que está con un vendaje, el pie y la mano no pueden manejar, y la ley de tránsito lo impide. Le dejo mi número telefónico de emergencia, el número de mi secretaria, las señales de alarma, dolor intenso, que no cede con analgésico. El analgésico le dejo paracetamol, que es el más suave. Si no cede de paracetamol, es que pues la cosa no marcha bien. Si hay se hincha mucho, lo llama marcado, si pone azul que la mano, o los dedos blancos, o hay un sangrado a través de los vendajes. Entonces todo eso, vuelvo a repetir, que descanso dentro del domicilio, no debe tener contacto con animales, le indico cómo se debe bañar, no haga deporte, por muchos pacientes quieren hacer deporte, no se introduzca ningún objeto dentro de los vendajes, y saquen inmediatamente su cita para rehabilitación. Vamos a ver qué cosa pasa. Nosotros estamos tratando muchos pacientes que tienen SIDA. Hay un poco que de mito, ya sabemos tratar a estos pacientes, tanto para el paciente como para nosotros. Entonces, el SIDA va a producir una difusión de las mitocondrias, le va a producir una cardomiopatía, con muchas posibilidades de desarrollo de anomalías metabólicas, supresión de la médula ósea, aumento de riesgo de desarrollar reacciones alérgicas y síndrome de inmunológico con mayor chance de riesgo de infección. Entonces, ¿qué cosa le pido al paciente? CD4. Con CD4, prácticamente yo estoy viendo las defensas que tiene el paciente. Entonces, si un paciente tiene CD4 de 500 a 1200, está normal, entonces sus defensas son altas, entonces sus riesgos de infección son pequeñas. En cambio, si tiene un CD4 normal con 200 células por milímetro, su riesgo, tiene un riesgo de infecciones muy altas y potencialmente que mortales. Puede ser una sepsis. Entonces, si tiene un CD4 a este nivel, le digo, no es candidato para cirugía, ya veremos qué cosa hacemos. Y otra cosa que yo hago es la carga viral. ¿Por qué? La carga viral sirve para nosotros. Los tratamientos actuales tienen carga viral negativa. Y si uno se cuida, si tiene una herida o un corte inadvertido, una punción, que nosotros trabajamos con elementos metálicos, con carga inadvertida, usted toma el tratamiento adecuado, se llama targa, las posibilidades que se contagie son mínimas. Targa es el tratamiento indicado, antivirales, que se dan a estos pacientes. Para que tengan idea cómo se trata a estos pacientes. Le dan guantes blindados. Los guantes blindados para el SIDA evitan cortes, pero no evitan que elementos punzantes ingresen. Y son sumamente gruesos,
y no sirve desde mi punto de vista, porque nadie, ni un cirujano se va a cortar. Los problemas que tenemos los cirujanos son las punciones. Usamos clavos de Kister, que es otra cosa que ustedes tienen que saber, que son brocas o tornillos, y podemos tener heridas a nivel con estos elementos cortantes punzantes que nos preocupan bastante. Entonces, esos guantes no nos sirven. Usamos guantes dobles, usamos los protectores faciales, y generalmente, ¿quién debe operar? Muchos centros, las cosas medio equivocadas. Como son fracturas y los residentes quieren operar, dicen, bueno, este es un paciente que tiene SIDA, los asistentes no quieren entrar a la cirugía, opérenlos tú, dicen al residente. Es lo raro. Tiene que entrar el médico de mayor pericia, de mayor experiencia. Yo he sido jefe, hasta ahora soy jefe, y por eso yo me encargo mucho de hacer estas cirugías. Nadie quiere hacer las cirugías, a mí me corresponde. Entonces yo invito, yo lo opero, y mi ayudante no es ni un residente. El residente no me entra a sala de cirugía, y los estudiantes no entran ese día a cirugía. Trabajamos despacio, con mucha calma. Los primeros pacientes lo hacemos, ponemos música, las cirugías son relajadas, es mentira que hay una tensión, y vamos despacio a las cirugías, y en este caso, hasta que el último punto de la cirugía soy yo, el cirujano principal. Y lo que yo pido es una cosa, que en la sala de cirugía exista targa. Entonces, eventualmente muchos hospitales no cuentan con esta medicina, pero si tú tienes un efecto adverso, cae una gota de ojo, de una gota, de una salpicadura con sangre, te cae el ojo, te limpias el ojo, reportas, y tienes que comenzar a tomar targa inmediatamente. Por eso pido que exista targa. ¿Qué pasa con la targa? La targa no es una pastillita, una aspirina que te tomas y que te curó. Para que sepan, la targa se usa por 3 semanas. Durante esa targa es igual que es un como una quimioterapia. Te pone pésimo, te da náuseas, te da vómito, te da malestar, te da angustia, te da sueños vívidos, tanto así tú no puedes vivir solo, es decir, tiene que acompañarte a alguien o internarte. Y todo eso tiene que darte un descanso en tu parte privada y en tu parte del trabajo del hospital, mínimo por 3 semanas, y hacerte los controles respectivos por un año si no has tenido el contagio de esta enfermedad. Pero no nos da miedo hacerlo. Es decir, estamos para eso, somos médicos, estamos para eso y lo hacemos. ¿Qué pasa con los pacientes COVID? Yo durante toda la pandemia he trabajado y he operado pacientes con COVID. Actualmente estamos operando, ya pasó este programa del COVID, lo más grave. Hemos cometido errores, operado con pruebas positivas COVID, con diagnóstico muy rápido. Realmente ahora esperamos 2 semanas, que están estables, que su sistema inmune mejore, y recién lo estamos haciendo que la cirugía, y no en forma inmediata. Vamos a ver, en las formas moderadas y severas, ¿qué le pedimos? Realmente riesgo neumológico y cardiológico. De toda esta parte, nosotros obviamos, pero requiere placa de tórax, tomografías le pedimos a todo. Igual pedimos que el cardiólogo que los vea, él va a pedir examen riesgo quirúrgico por cardiología, ecocardiograma, y con eso pedimos el perfil metabólico que hemos visto, PTT, el perfil de coagulación, proteínas urias, ese es lo mínimo que le estamos pidiendo. Entonces, por ver la seguridad de los pacientes. Vamos a ver muy pequeño sobre ética. Mira qué cosa tenemos acá. Entonces, viene acá y nosotros tenemos en nuestro servicio, digamos, un círculo virtuoso. En otras partes no hay. Entonces, llega ahí
donde tú le mandas una segunda opinión, lo operó en otro lugar, te hizo una ostomía con reconstrucción de membrana enterósea, va de un ¿qué, colega? Y lo primero que hace, pone la cara de este, ¿y quién te hizo eso? Y le pregunta cómo está. Ah, está más o menos, no está bien. Hay que tener mucho cuidado con la parte ética, con lo que dice, o como en este caso, con lo que expresa. Porque le vuelvo a decir, su juicio de ustedes van a ser envueltos en problemas médicos que legales, y el fiscal no es nada grato. Yo como jefe de servicio he tenido muchas veces que enfrentarme con el fiscal es aparentemente una persona que facilita la investigación, pero lo que hace te involucra en el problema, y lo que va a hacer es echar que tú le eches la culpa o le des todos los elementos al fiscal para que sea culpable tu colega. Entonces ahí vienen que los problemas. Yo digo, hay un dermatólogo que hizo una cautilización de un dedo, una necrosis del todo dedo, se tuvo que amputar. Yo le di mi opinión, y por esa opinión he estado 3 años yendo al juzgado por la opinión que di. Entonces hay que tener mucho cuidado con las opiniones que se dé a los pacientes, que sea lo más correcto, lo más fiel, y evitarse problemas futuros. Estamos por acabar, pero yo he agregado esta clase acá porque también yo les voy a preguntar eso acá, que es una cosa de lógica. Entonces, ¿qué pacientes tienen que internarse? Hay pacientes que ustedes dicen, bueno, usted tiene una fractura que de radio, le van a poner una férula, que van a aprender qué es eso, o un yeso, se va a la casa y lo va a estar en 3 días para la cirugía. Perfecto. Ustedes tienen una fractura de húmero, usted puede caminar, puede irse sin problema. Usted tiene una fractura del pie, está hinchado, pero no hay problema de síndrome compartimental, y se puede ir a su casa y ven en 2 días para la cirugía. Pero ¿qué pasa? Tiene una fractura que de fémur, vimos el sagrado, puede ser masivo, ese paciente se puede descompensar y puede tener un problema muy grave dentro de su casa. Las luxaciones es una emergencia. La articulación luxada va a pasar que se degenere el cartílago, y al degenerarse el cartílago se muera, y esa articulación ya no sirve, es una emergencia. Todo trauma de alta energía se desarrolla una serie de sistemas defensivos metabólicos con tormentas inflamatorias que podría ser riesgoso que el paciente sea dado de alta. Igual, fracturas de 1 o 2 huesos puede producir un embolismo graso, puede haber una muerte súbita. Si el paciente vive solo con mucha incapacidad para caminar, ponte, se ha fracturado las 2 piernas, ponte, te vas a tu casa y regresas, no es adecuado. Si el paciente tiene un riesgo quirúrgico 2 o descompensado, igual es que se interne, se compense para hacer una cirugía precoz. Fracturas patológicas son fracturas que se producen en un hueso débil, un hueso que tiene una enfermedad previa como un tumor. Enfermedades crónicas descompensadas, un paciente con diabetes, con enfermedad renal crónica, no lo vas a mandar a tu casa porque se va a complicar. Lesiones autoinfligidas. Tenemos pacientes, aunque parezca mentira, se tira de un segundo piso de su casa, tiene una fractura relativamente simple, pero ese paciente no puede irse a su casa, pero la posibilidad que lo vuelva a hacer es sumamente grande. Las fracturas expuestas, y ya vimos un ejemplo de eso, puedes nomblarlas nada más: lesiones vasculares, lesiones ligamentares que severas. Si una fractura es inestable y se rodilla, se va al lado a otro, va a producir mayor lesiones de partes blandas. Una lesión ligamentar pura, si no se cuida bien, va a acabar con una lesión vascular o de nervio periférico. Las lesiones por aplastamiento dan una lesión muy compleja, un síndrome que ya lo vamos a ver con taponamiento renal.
pacientes hemodinámicos inestables, lesiones a nervios periféricos, porque si no se inmoviliza bien una lesión de nervio periférico, que puede ser una condición, puede acabar en una lesión completa con un pronóstico peor. Enfermedades crónicas, creo que lo hablamos, pacientes anticoagulados, si está anticoagulado y se va a la casa, puede producir una hemorragia masiva o otros problemas que nos va a dar una complicación. Pacientes con riesgo de trombosis, ya hablamos, y la incapacidad para moverse que también. Y en el paciente, si un paciente es un adulto mayor, un anciano frágil, que ha tenido una fractura de fémur, se calcula una fractura de fémur, una pérdida de sangre de 1000 a 2000 ml, probablemente va a entrar a confusión mental. Y ese paciente confuso no es adecuado que se vaya a su casa. El dolor intenso también es otra indicación de hospitalización. Paciente frágil, que ese término ya lo vamos a conocer, y pacientes con flictenas, que son unas ampollas, y les mandaré unas placas de rayos X. Este es mi correo de la institución, este es el personal, yo tengo una página web y tengo un canal que sería bueno compartirlos para que ustedes vean unas cirugías, algunas técnicas. Pasamos a esta fase, la clase exacto 1 hora, como es indicación de la universidad, y pasamos a la fase de preguntas. No sé si hay unas preguntas, veo que las preguntas mediante el chat están vacías. Definitivamente es una clase larga, la universidad nos está pidiendo eso, que no sean clases pequeñas. Ya cuando hemos tenido las clases presenciales, muchas clases de 15 minutos, que de 20 minutos localizadas, pero actualmente estamos haciendo clases más complejas, magistrales, y también que no crea que para nosotros nos ha costado adecuarnos a este sistema, pero tiene algunas ventajas porque ustedes tienen la clase, muchas veces tienen la clase grabada, lo voy a pasar en PDF, y probablemente las partes más importantes han impreso, han dado un pantallazo de este tipo de lesiones. No se olviden de crear el grupo WhatsApp. El grupo WhatsApp. Sí, doctor, justo ya lo creé y ya lo agregué también al grupo. Entonces yo le voy a comenzar a mandar desde glosario de términos, y voy a enriquecer con las clases que me corresponden, y habrá preguntas que de repente mañana podemos resolverlas. Mañana igual, el mismo horario, para un tema muy interesante que es cómo se producen las fracturas. Se va a entender cómo es la mecánica. Entonces, nosotros los traumatólogos aplicamos mucho la física, la biomecánica, para ver cómo se producen las fracturas, y según eso, cómo vamos a tratarla. Probablemente vamos a hablar de estabilidad relativa, de estabilidad absoluta, de Stern, factores de fuerzas. Va a ser bastante interesante, que es una introducción a todo este mundo de la medicina, como es la traumatología, y muchas veces nos gustaría que tal vez uno de ellos, de ustedes, le guste la especialidad. Yo encantado que ustedes acompañen en el hospital Rebagliati. Tenemos 114 camas, todas son para cirugías, y tenemos toda clase de subespecialidades, especialidades de cirugía de mano, de hombro, de rodilla, de pie, de cadera, de rodilla, de columna, de fracturas, de infecciones, y un servicio de emergencia. Entonces ustedes podrían ir, ojalá que se comience ya a liberar todo esto, para que puedas conocer el hospital, estar en contacto con pacientes y tener mayor acercamiento a lo que es en esta especialidad de cirugía en general.
Entonces, le doy las gracias por la paciencia que han tenido. La clase ha sido sumamente interesante. Me voy contento porque veo que hay un número grande, 66 integrantes, y mañana vamos a conversar algo, probablemente vamos a recapitular algunas cosas de la clase de ahora. Les agradezco, que tengan muy buenas noches, y no se olvide que este curso de traumatología es un curso corto, y estas semanas que tenemos tienen que aprender, porque no van a volver a ver el curso. Ustedes van a tener su CECIR, su SERUM, y ustedes van a saber cómo tratar a estos pacientes, qué pacientes pueden tratarlos, qué pacientes pueden derivarlos, qué pacientes van a requerir tratamientos conservadores y qué pacientes requieren cirugía. Esa es la base de este curso. Yo tengo unos 4 o 5 clases con ustedes, pero sin embargo vamos a estar en constantemente comunicación. Soy profesor de ustedes, creo, de 20, 24 años. Yo soy profesor de la San Martín, soy profesor de pregrado, de posgrado, también soy profesor de posgrado de la San Marcos. Entonces yo encantado de resolver las preguntas que tengan, asesorarlos. Si ustedes tienen alguna tesis, yo soy jurado de tesis de la San Marcos y de la San Martín. Y también ayudo como asesor en las tesis. Entonces, quiero despedirme con ustedes y me es muy grato de tener el primer contacto con ustedes, y mañana nos estaremos viendo. Muy agradecidos a todos ustedes, y cuídense y por favor estudien. Nos estamos viendo. Chao, gracias a ustedes. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Gracias, doctor. Chao, hasta luego, doctor.